Hola, muy buenas noches. Sean una semana más bienvenidos a este programa Punto de Encuentro del Canal 8, en el que siempre aspiramos a tratar algunos temas con cierto detenimiento a lo largo de la hora de duración de este programa. Esta noche queremos hablar de administración pública. ¿Qué es eso? Esa gran entelequia que a veces no sabemos muy bien ni definir los ciudadanos. Queremos hablar de la administración pública, si es la que necesitamos, si es la que queremos, si tiene el tamaño adecuado, cuánto nos cuesta. Todos estos temas queremos tratarlos y también hacia dónde va la administración pública, cuál debería ser el futuro. Para ello tenemos esta noche a tres invitados en esta mesa de Punto de Encuentro que paso a presentarles a continuación. A mi lado el señor Urbano Medina, viceconsejero de Administración Pública del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. A su lado Cristina Tavío, candidata al Partido Popular al Parlamento de Canarias. Muy buenas noches y muchas gracias, Cristina. Muy buenas noches. Y Gustavo Matos, concejal socialista del Partido Socialista en La Laguna y también miembro de la plancha de este partido a las próximas elecciones locales. Muy buenas noches y gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues en primer lugar me gustaría que hiciéramos un ejercicio un poco complicado de aproximar a los ciudadanos cuando estamos hablando de este sector público en Canarias. Si consideran ustedes, cada uno de ustedes, que tenemos un sector público eficiente y que es el que, digamos, los canarios, entre comillas, se merecen. Señor Medina, si le parece, empezamos por usted. Bueno, el tema es un debate constante, es de la eficiencia de la administración pública. Siempre el ciudadano lo que quiere es que una administración sea eficaz, rápida, pueda acceder constantemente a una información determinada sobre sus asuntos y al final que le dé servicio, un servicio de calidad. En ese sentido, la administración pública siempre tiene que hacer un esfuerzo, sean ayuntamientos, cabildos, el gobierno, cualquier institución pública relacionada con estas entidades, hacer un esfuerzo, como digo, de eficacia, de modernización. Hay un debate aquí continuo que es sobre competencias. En numerosas ocasiones hay una mezcla de atribuciones que tienen las instituciones y eso a veces crea un problema en los ciudadanos. Pero en definitiva la administración pública es necesaria, hay unos servicios que hay que prestar universales, el estado de bienestar lo constituyen áreas de carácter social que el sector privado no puede dar, el mercado no puede dar, o al menos en las mismas condiciones que lo hace la administración pública, y en ese sentido es necesaria. Lo que ocurre es que hay un tema de debate que es cómo la vemos cada una de las fuerzas políticas, cada uno de los que estamos en las responsabilidades públicas de la administración. Señor Tavío, ¿qué opina al respecto? Bueno, pues yo desde luego quiero felicitar a Canal 8 por este debate. Y quiero felicitarlos porque este debate nos da la posibilidad de dar nuestra opinión sobre un tema que preocupa a los ciudadanos. Yo soy de las que me gusta felicitar a los canarios, a los tinerfeños en el día a día, porque soy de las convencidas de que tenemos a los mejores funcionarios que ha tenido la historia de nuestra comunidad, a los más preparados, a los que mejor se preparan, a los que más ganas tienen por dar ese servicio público, pero desgraciadamente el sistema político-administrativo de nuestra comunidad es el más complicado. Somos los europeos que más administraciones tenemos por encima y peor ordenadas. Yo soy de las que me enorgullezco de reconocer que no he votado la última reforma del Estatuto de Autonomía, porque creo que viene impregnada de 20 años de nacionalismo en la cual los nacionalistas hacían un esfuerzo muy grande por aclarar el reparto competencial entre el Estado español y nuestra comunidad autónoma, pero no hicieron ningún esfuerzo por ordenar nuestra comunidad autónoma por dentro. Y voy a poner un ejemplo concreto para que la gente no piense que nos perdemos. La Dirección General de Carreteras. Tenerife es la gran sufridora de que la Dirección General de Carreteras esté en el Gobierno de Canarias. Llevamos 5, 6 años que yo recuerde, 7, peleándonos entre los funcionarios de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife por si el trazado de una carretera a otra pasaba por aquí o por allí, todas las semanas yendo para allá. No han salido los proyectos de Tenerife, hemos perdido la financiación después de 7 años y bueno, a día de hoy ese sistema ha perjudicado a los tinerfeños y a día de hoy los tinerfeños pasan más horas que nunca en las colas de las carreteras de Tenerife como consecuencia de este sistema poco eficiente que está al servicio de los ciudadanos. Pero insisto, tenemos unos grandes funcionarios que mejor ordenados, con un sistema político-administrativo mejor repartido, yo creo que podríamos dar unos mejores servicios a menos costes, es decir, cobrándoles menos impuestos a todos los canarios. Señor Matos, ¿qué opina usted al respecto de todo este asunto de la administración pública y de cómo organizarla? Hombre, en primer lugar yo diría que después de más de 20 años, casi creo que por ahí andamos, de autonomía, una autonomía que surgió precisamente para acercar la administración a los ciudadanos,
huyendo de aquellas viejas tendencias del centralismo, ¿no?, que hacían que la administración fuera aquello lejano que se encontraba en no sé qué sitio donde era prácticamente imposible acceder a ella, a la que tendríamos que, en fin, hacer 1001 gestiones para resolver 1001 trámites administrativos. Después de 20 años de administración autonómica, parece que esto no ha llegado a conseguirse del todo, ¿no? Creo que seguimos teniendo una administración en todos sus niveles muy alejada de los ciudadanos, tanto la administración autonómica como la administración, por ejemplo, del Cabildo Insular de Tenerife o la administración de los ayuntamientos, también la administración del Estado, pero bueno, teniendo en cuenta todas las transferencias de competencias que se han hecho, ¿no? Es una administración además que vive de espaldas a los ciudadanos, a mi modo de entender, es decir, los cauces de participación. Creo que la mejor fórmula de que los ciudadanos se identifiquen con su administración, que la encuentren como algo cercano, como algo a lo que se puede acceder con facilidad, pasa no solo por su descentralización, es decir, acercarla físicamente, sino también por tratar de que los ciudadanos tengan cauces de participación en la administración, ¿no? Y creo que estos cauces, después de más de 20 años de un sistema democrático en España y en Canarias, estos cauces de participación pues prácticamente son inexistentes, más allá de las posibilidades de una iniciativa legislativa popular, que todos sabemos los grandes límites que tiene para que salga adelante, los pocos, digamos, elementos de participación que existen en las administraciones locales y la escasa, por ejemplo, éxito de algunas cuestiones como son la implantación de los presupuestos participativos, que de allí donde se han puesto en marcha han tenido un efecto directo sobre la percepción de los ciudadanos sobre la administración, de tal manera que se llegan a sentir partícipes de esa administración que entendemos en estos momentos la ven como alejada, como engorrosa y sobre todo como una especie de entelequia difícil de entender y a la que es muy difícil de acceder, ¿no? Bien, tras esta primera aproximación yo les quería plantear algunas cosas que ya han dejado ustedes sobre la mesa. ¿Hay duplicidades inevitables en este fenómeno de tratar de acercar la administración a los ciudadanos? O sea, hay veces que las mismas estructuras organizativas de la administración conviven e incluso compiten dentro del mismo espacio, no por las mismas cosas, evidentemente, porque tienen competencias diferentes, pero sí a lo mejor están sobredimensionadas. ¿Esas duplicidades son inevitables a la hora de acercar a los ciudadanos la administración pública? Bueno, depende de las actividades. Yo sí tengo que decir que en Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, el haber dado competencias a los cabildos como verdaderos gobiernos insulares, yo creo que eso ha hecho que la coordinación con los ayuntamientos, las otras administraciones locales, las que están muy cercanas a los ciudadanos, ha sido positivo. No es posible Canarias, todo el crecimiento que se ha tenido de los años 90 al 2000, el año 93 al 2000, y a partir del 2000, en la otra etapa, la segunda etapa, hasta el 2007, hasta este momento, no es posible ese crecimiento si no lo ha canalizado una administración pública como han sido los cabildos o como han sido los ayuntamientos. Aquí se ha procedido a un nivel de transferencias importantes entre la comunidad autónoma y los cabildos, sobre todo los temas relacionados con asuntos sociales, con temas de medio ambiente, etcétera, que ha tenido una traducción positiva en el ciudadano. Ante la postura catastrofista sobre determinados servicios sociales, como es educación, sanidad, todo lo que es la ordenación del territorio, algo ha tenido que ver la administración pública y en ese sentido yo creo que ha sido positivo. Pero bien, no hay que quedarnos aquí, no nos podemos quedar aquí. En la administración pública el ciudadano cada vez necesita una administración pública ágil, profesionalizada, eficaz, y hay que proceder a dar transferencias a los ayuntamientos. El Estado no lo ha hecho, hay una ley de base de régimen local que se ha quedado paralizada, que parece ser que estaba pactada, pero el Gobierno del Estado ha querido sacar una ley de base de régimen local para una segunda transferencia a los ayuntamientos. Los países nórdicos tienen en torno al 40-50% en sus sociedades de competencias en el ámbito local. Es verdad que educación, por ejemplo, en esos países está en el ámbito local, pero hay que hacer un esfuerzo por transferir a las corporaciones locales. Nosotros tenemos los cabildos, que es un medio importante, y desde la comunidad, desde el Estado, hay que transferir al ayuntamiento. Los ayuntamientos se convierten en un verdadero poder político, cercano al ciudadano, y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo de las administraciones. El Estado, por un lado,
la comunidad autónoma y los cabildos. En este caso, los cabildos deben también de coordinar todas esas actividades, pero es necesario una transferencia a la administración local. En estos momentos, si se producen algunos simultaneidad en las competencias, es precisamente porque hace falta un pacto local en Canarias. Es decir, hay que, de forma sosegada, las fuerzas políticas, las que tengan representación parlamentaria, el abordar en una próxima legislatura lo que es una ley de cabildo, una ley de los municipios canarios, pidiendo al Estado que en la ley básica de régimen local establezca unos mínimos, y además una ley de coordinación de las administraciones públicas. Eso es necesario. Pero corresponde ahora, como decimos en Coalición Canaria, en una segunda modernización. Estamos hablando de competencias, duplicidades. Señor Otavío, ¿qué opina? Sí, yo me sigo reafirmando en que tenemos a los mejores funcionarios de la historia de nuestra comunidad autónoma, los más preparados, los más formados, pero que desgraciadamente lo tenemos en un sistema político-administrativo hecho para que se peleen precisamente por el mal reparto competencial que hay entre las distintas instituciones de la comunidad autónoma, para que se peleen unos contra otros. Yo creo que desgraciadamente estamos perdiendo eficacia, estamos perdiendo eficiencia, precisamente porque tenemos un mal sistema de reparto competencial. Y yo le notaba al que me ha precedido en la palabra, a don Urbano Medina, al viceconsejero de Administraciones Públicas, un tufillo nacionalista, porque me ha sorprendido que se refiere a que el Estado, es que hoy por hoy las comunidades autónomas de nuestro Estado, un Estado de autonomía del que nos sentimos orgullosos todos los españoles, hoy gestionan las comunidades autónomas más dinero que el propio Estado, y son las comunidades autónomas. Y yo le recuerdo al señor que en eso no me va a ganar, en amor a la tierra. Y amor a la tierra quiere decir acercar las administraciones y los funcionarios a los ciudadanos, pero acercarlos de una forma, mire, no intentando controlarlos, porque si algo hemos criticado desde el Partido Popular es que desde Coalición Canaria, a la hora de gestionar la educación, de gestionar la sanidad, se ha intentado controlar a la gente. Nosotros en el Partido Popular tenemos una visión absolutamente liberal y absolutamente en favor de la libertad de los ciudadanos. Queremos darles ese empleo. Queremos darles empleo que les dé la independencia, que les permita comprar esa casa. No vamos por ahí como Paulino Rivero regalando pisos, por cierto, mini pisos de posguerra. No, nosotros queremos que la gente tenga un puesto de trabajo y queremos que vivan en libertad, para que puedan votar en libertad lo que quieran. Y yo insisto en que tanto amor por Canarias que ustedes derrochan en esas intervenciones, en esos discursos, sobre todo en época de campaña electoral, se tendría que trasladar a la sensatez cuando gobiernan y realmente a pensar, usted ha dicho, en la segunda descentralización, en el pacto local. Señores, pues que lo vengan a decir ahora, cuando llevemos 4 años en los que no sabemos muy bien si son los ayuntamientos canarios, si es el cabildo, pero el problema no es que lo sepamos nosotros, don Urbano Medina o querido Gustavo Matos. El problema es que no lo saben los ciudadanos, y los ciudadanos llevan demasiados años perdidos en un laberinto político-administrativo, y al final la gente, ¿sabe lo que termina diciendo? No queremos subvenciones. ¿Por qué? Porque nos gastamos el dinero en administrativos para que regulen ese tema, y al final nos da la impresión de que nos quieren controlar, ¿no? Lo que hoy se lleva en Europa, lo que hoy se lleva en el mundo es una administración completamente distinta, absolutamente competitiva, donde hay unos incentivos a la productividad y donde haya competitividad incluso con las empresas privadas. Señor Matos, supongo que algo tendrá que decir de todo esto, ¿no? La verdad es que me quiero referir en los mismos términos cariñosos a Cristina Otavío, ¿no? Y si te quería, Cristina, que escuchándote, la verdad es que a uno, cualquiera que esté escuchando este debate, se le hace difícil creer que Coalición Canaria y el Partido Popular iban gobernando juntos 20 años, ¿no? En muchas instituciones de esta isla. Tú misma gobiernas, o formas parte, tu partido forma parte del Ayuntamiento de Santa Cruz en los últimos 4 años, y durante otros mandatos, o en el propio Cabildo Insular de Tenerife, con Coalición Canaria, más en 2 instituciones en las que ni siquiera se requiere ese pacto, porque en estos momentos Coalición Canaria tiene mayoría absoluta en ambas instituciones, o en el propio Ayuntamiento de La Laguna, y en el Gobierno de Canarias pues hasta hace muy poco, hasta que el todavía presidente del Gobierno decidió expulsar a los consejeros del Partido Popular de ese gobierno, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que escuchándoles esta especie de rifirrafe dialéctico entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pues la verdad que resulta curioso, porque claro, si no uno no llegara viviendo aquí muchos años, alguien que acaba de aterrizar hoy y acaba de encender la tele piensa que el Partido Popular no ha gobernado nunca en Canarias y no gobierna en estos momentos en algunas instituciones importantes, ¿no? Pero bueno, dicho esto,
Yo creo que decía Urbano en su intervención que, bueno, que ha habido un crecimiento económico y empresarial y social en Canarias muy importante en los últimos 20 años y que la Administración ha ayudado en eso, ¿no? Bueno, ha habido digamos, un avance económico para algunos, para otros no tanto, ¿no? No nos olvidemos que existe una gran parte de la población de Canarias que todavía vive pues con menos de 500 euros al mes, por ejemplo, ¿no? Y en ahí yo creo que si hay que apuntarle los éxitos a la Administración, habrá también que apuntarle algunos de estos fracasos. Pero de todas maneras, quiero apuntar un dato que me parece interesante para el debate. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con pequeños empresarios, no siquiera con grandes empresarios, que también, con pequeños empresarios, con gente emprendedora, con jóvenes emprendedores, o no jóvenes emprendedores, con gente que trata de poner en marcha un proceso empresarial, se encuentra con una administración excesivamente intervencionista, con una maraña legislativa que a veces hace excesivamente engorroso poner en funcionamiento cualquier proyecto de iniciativa como el que yo acabo de expresar. Y esto es un sentimiento que creo que, o una sensación que tiene cualquiera al que nos podamos acercar, que haya tenido en algún momento la experiencia de tratar de poner en marcha algún pequeño proyecto empresarial. Primero, la imposibilidad de saber a cuántas administraciones se tiene que dirigir. En segundo lugar, un excesivo intervencionismo por parte de las administraciones públicas canarias. Yo creo que en comparación con otras administraciones autonómicas, es una administración excesivamente con demasiada carga legislativa. Quizás sería conveniente una simplificación de las leyes canarias y de las normativas, decretos, etcétera, a la hora de regular determinados sectores económicos. Y sobre todo hay una cuestión fundamental, y lo decía en mi primera intervención, y es que a los ciudadanos, que al final son los receptores de la actividad administrativa, la Administración, insisto, 20 años después de la creación de la autonomía canaria, con transferencias que se han producido desde el gobierno del Estado al gobierno de las comunidades autónomas y posteriormente a los propios cabildos, siguen viendo a la Administración como algo lejano, como algo que, a lo que es difícil acceder para hacer cualquier trámite de lo más sencillo. Es decir, no nos vayamos a los grandes proyectos urbanísticos donde hay que pasar 1000 filtros por 1000 administraciones, al final terminar en un trámite administrativo en la comunidad autónoma. Pensemos en el ciudadano que va a pedir un simple vado a su ayuntamiento más cercano, las 1001 trabas con las que se suele encontrar, y por lo general se encuentra perdido dentro de la administración. Es lenta, poco eficaz, y yo creo que en este sentido, más que un acicate, en algunos casos ha sido un freno para un mejor desarrollo de la economía canaria, ¿no? Ustedes, y retomando un poquito del tema, ¿consideran que los ciudadanos se sienten clientes, que lo son, por otra parte, de la administración pública, en sus diferentes vertientes, en este caso estatal, insular, municipal? Urbano Medina. Vamos a ver, aquí parece que la responsable de la administración pública, donde tantos años, la tiene exclusivamente Coalición Canaria, y aquí está el representante del Partido Socialista, que tiene el gobierno de responsabilidad del gobierno del Estado y gobierna determinados ayuntamientos y cabildos, y también está el representante del Partido Popular, que también estuvo en el gobierno del Estado y también gobierna, participa en gobierno en cabildos y ayuntamientos. Por tanto, los responsables somos todos, es decir, y probablemente vamos a coincidir en lo que en ese tópico de que tenemos que modernizar la administración, evidentemente, y acercarlo a la ciudad. Yo, cuando oigo a la representante del PP que dice que las comunidades autónomas tienen más dinero que el Estado, mire, el Estado en estos momentos tiene en torno del gasto público, el 50% todavía es del Estado. El 35%, en torno al 35% de las comunidades autónomas, y aún la administración local, porque el Estado no ha hecho transferencia a la administración local, es de un 15%. Yo creo que hay que esto invertirlo. Es decir, yo pienso que a la administración local parte del gasto público importante debe estar en la administración local, en este caso en los ayuntamientos y en el cabildo, y evidentemente en las comunidades autónomas. Cuando habla del sentido liberal, yo no sé cómo puede compaginar el sentido liberal en los servicios universales, públicos, educación y sanidad, con lo que estamos haciendo las instituciones, el cabildo, en este caso, algunos cabildos que gobierna el PP, los ayuntamientos y, en este caso, la comunidad autónoma. Tiene alguna responsabilidad en determinadas instituciones. Y bueno, ese sentido liberal no sé cómo lo va a compaginar con ese amor tan grande que tiene a los funcionarios, que yo también lo tengo, evidentemente, y represento como viceconsejero de Administración Pública a los funcionarios. Lo que hay que hacer es dar soluciones. Yo creo que
lo que hay que aportar es soluciones, es decir, ¿qué tenemos cada una de las fuerzas políticas aquí que concurrimos en unas elecciones sobre la modernización de la administración pública? Probablemente en el diagnóstico estemos de acuerdo y algunos de nosotros hemos sido ciudadanos que hemos sufrido la propia administración, evidentemente. Pero yo creo que hay que aportar soluciones. Yo creo que el Estatuto de Autonomía es un avance, los estatutos de autonomía en este estado de las autonomías ha generado avances. Yo a mí me gustaría que por parte del Partido Popular se montara en este tren y yo le pediría al Partido Socialista que no mueva ninguna coma en Madrid sobre el Estatuto de Autonomía que hemos votado aquí Coalición Canaria y el Partido Socialista. Yo creo que el Estatuto de Autonomía es un marco fundamental que va a dar muchas competencias a los ayuntamientos, a los cabildos, y por otro lado, yo creo fundamental en ese proceso de transferencia, las competencias. No es posible transparencia en la administración pública si no se dan competencias. El clientelismo, como decía el moderador, se produce cuando no hay transparencia. Hay que generar mecanismos para el buen gobierno, información, participación ciudadana en las decisiones. Y esto unos lo harán y otros lo harán menos, pero es unos temas que vienen, son necesarios para esta segunda modernización, es decir, y son retos que realmente tendrán que plantearse las fuerzas políticas. Yo creo que en algunos casos, los casos de clientelismo, yo creo que son casos pasados de una administración que era mucho más personalizada. En estos momentos hay instrumentos, la modernización, la informática, la transparencia, la gestión a través de páginas web. Eso realmente lo que hace a los ciudadanos es mucho más transparencia y menos clientelismo. En cualquier caso, yo creo que los temas de clientelismo son frutos de épocas pasadas y desde luego que si en algunos casos se producen en la administración son denunciables, ¿no? Yo me refería al término que los ciudadanos si se sentían o no clientes de las administraciones públicas, porque al fin y al cabo lo son los clientes para la administración pública, ¿no? Bueno, yo creo que hay administraciones públicas muy modernas. La agencia tributaria, yo creo que la gente no se siente en la agencia tributaria. ¿Pero por qué? Porque la agencia tributaria es moderna. En la administración pública, en la administración tributaria en la Canaria, donde tiene un procedimiento muy formalizado, moderno, yo creo que, y hay muchos ayuntamientos donde ya se establece los temas de urbanismo. En estos momentos el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un sistema de transparencia en la gestión urbanística que está asesorando a los ayuntamientos, que yo creo que eso hace que en una página web tú puedas ver tu finca particular, en qué condiciones y cómo es todos los trámites. Yo creo que eso es importante. Bien, les informo que nos quedan apenas 4 minutos para repartirnos, así que, bueno, señora Tavío, por favor. Muy rápido. Respecto de lo que ha dicho Urbano Medina, el viceconsejero de Administraciones Públicas, de si mi amor o no por los funcionarios. Vamos a ver, es que esto es un hecho objetivo, yo no voy a entrar a discutir con él, es un hecho objetivo, que hay muy buenos funcionarios y que se les está sacando poco partido, y que los grandes perjudicados son los administrados, los canarios y en particular los tinerfeños. Y por lo tanto yo no voy a entrar a discutir esa cuestión, porque es un hecho objetivo al que no creo ni que él se vaya a negar en este momento, por mucho que ostente ese cargo en este momento. Respecto de los pactos, a mucha honra, se lo digo a don Gustavo, no 20 años, porque no llevamos 20 años en pacto, ya le gustaría a la Administración Canaria que nosotros lleváramos 20 años en pacto, pero sí digo que efectivamente la Administración Canaria, y que no es culpa de los funcionarios públicos, en estos momentos es muy intervencionista. Es una administración pública en la que los canarios se pierden y es una administración pública que tiene menos eficiencia, por no hablar de las empresas públicas que están prestando sus servicios que podrían prestar en libre competencia y en condiciones de transparencia las empresas privadas, creando empleo y creando prosperidad. Yo quiero decir claramente que el único partido que se presenta a las próximas elecciones ofreciendo menos administración, es decir, un gobierno más delgado, con menos consejería, con menos cargos de viceconsejeros, de directores generales, con menos gastos para los ciudadanos, y el único que quiere realmente descentralizar en favor de los cabildos es el Partido Popular, precisamente la candidatura que yo encabezo por la isla de Tenerife, porque soy la primera mujer candidata al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife. Y que además somos el único partido que se presenta a las próximas elecciones ofreciendo algo que es muy bueno para dar más eficiencia a la administración, que es menos impuestos. Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones,
vamos a suprimir el impuesto gradualmente de patrimonio y vamos a reducir un 1% en el tramo del IRPF, del IRPF de la comunidad autónoma. Y que eso es algo muy importante porque eso significa menos gasto público y por lo tanto menos impuestos para los ciudadanos. Y yo me siento muy orgullosa de eso porque creo realmente en Una Canaria y creo que realmente los nacionalistas que tenían una idea muy buena, desgraciadamente se han vuelto centralistas cuando han llegado a la comunidad autónoma y les ha faltado ese gesto en favor de los cabildos y ese gesto en favor de los ayuntamientos. Señor Matos, en el tiempo que ¿Cuántos queda, por minutos favor, me quedan? no, puedes hablar un poquito todavía. No, es una broma. Bueno, en principio, bueno, yo la verdad es que oyendo a Cristina, es una pena que no lo haya puesto en práctica cuando formaba parte del gobierno de Canarias, ¿no? Hasta hace muy poco además, ella misma ha formado activamente parte del gobierno, en la Consejería de Agricultura, si no recuerdo mal, y es una pena que no lo haya hecho, ¿no? Esperemos que si tiene la responsabilidad de gobernar en la próxima legislatura, depende de lo que digan los ciudadanos, pues lo pueda llevar a la práctica, cosa que no se ha hecho hasta el momento, ¿no? Yo creo, para terminar, para no alargarme demasiado, hemos hablado de clientelismo, de la relación de los ciudadanos con la administración. Yo creo que lo que se necesita, pero con urgencia, es que se pongan en negro sobre blanco cuáles son los derechos de los ciudadanos frente a la administración y que los ciudadanos sepan con exactitud cuáles son esos derechos, que no se sientan clientes de la administración, que no se sientan súbditos en el término ya un poco hasta desfasados, ¿no? La administración está para servir a los ciudadanos y hay que dejar, en este sentido creo que sería excesivamente necesario poner en marcha una carta de derechos. Ya funciona en otras administraciones de otras latitudes de nuestro Estado, una carta de derechos de los ciudadanos, de tal manera que los ciudadanos sepan con exactitud cuáles son sus derechos y cómo los pueden hacer valer frente a la administración. No es posible que un ciudadano deambule por un ayuntamiento, por ejemplo el de La Laguna, con un papel en la mano sin saber por esos pasillos a dónde tiene que ir para pedir, por ejemplo, una hora menor para pintar su casa, ¿no? O que tenga que, digamos, pasillear perdido con ese papel en la mano, preguntando por toda la administración sin que nadie le conteste para solicitar, por ejemplo, un vado, ¿no? Estas son cosas sencillas y que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Bien, nosotros sí que estamos un poco perdidos si no vamos a la publicidad y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esperamos a la vuelta a tenerles al otro lado de la pantalla y seguir hablando de la administración pública y cuál es la que queremos para el futuro. Muchas gracias hasta ahora. Buenas noches, pues aquí seguimos en Canal 8, ya estamos de vuelta tras el momento de la publicidad y estábamos hablando, como les decíamos hace un ratito, de administración pública, de cuál es la que tenemos y cuál es la que queremos. Les voy a dejar un par de datos que ahora también ofrezco a nuestros contertulios para, digamos, hablar un poquito de la administración pública que tenemos. Según los últimos datos que se han podido recabar, estamos hablando que en Canarias, la media de los funcionarios, los empleados públicos, está un poquito por encima de la media. Se dice que hay 61 trabajadores públicos por cada 1000 habitantes, cuando la media del Estado son de 55. También se queja mucha gente de que esta administración cuesta mucho. Yo eso es lo que por aquí quería arrancar ahora con nuestros invitados. ¿Consideran que los recursos destinados a la administración, y hablo de todas las administraciones, porque hay que hablar un poquito de la estatal, un poquito de la autonómica, un poco de la insular y de la local, consideran que los recursos son suficientes y se gestionan bien? Que es otra pregunta que les dejo también ahí, que será complicado responder seguro. Señor Urbano Medina, si le parece, arrancamos con usted. Bueno, este es un tema siempre de debate, si en numerosas ocasiones preguntan si tenemos muchos empleados públicos o no. La verdad que los empleados públicos se distribuyen en ayuntamientos, cabildos y lo que es la comunidad autónoma. Yo el dato que tengo, estamos en una posición igual que otras comunidades en cuanto a la proporción de empleados públicos habitantes. Incluso hay datos como hay comunidades donde tienen esta proporción superior, es decir, que la media que hay de empleados públicos en función de la población es en torno a un 2, un 3%. Nosotros tenemos un 2,81%, es decir, tenemos 2,8% de empleados públicos en función de la población. Y en ese sentido no está mal. La comunidad, estoy hablando de la comunidad autónoma, no estoy incluyendo ayuntamientos y cabildos. La comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo importante en educación. El 48% de los empleados públicos de la comunidad corresponden a educación.
el 30% a sanidad y luego el resto a administración general. Si vemos el panorama en otras comunidades es parecido, es decir, en otras comunidades el crecimiento se produce por educación y sanidad, igual en Canarias. Yo creo que esto es positivo y luego ya hablaremos sobre los costes, que es otra cuestión, pero en cuanto a número de empleados, y yo creo que el debate no es en cuanto al número de empleados, sino los incentivos y el trabajo que hacen. Yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer es para los empleados públicos dar la oportunidad en su trabajo y bueno, en ese sentido yo creo que en la comunidad autónoma hemos hecho un planteamiento muy superior en lo que es la conciliación de la vida laboral. Hemos superado lo que es el Plan Concilia del Estado y hemos llegado a acuerdos de flexibilidad importantes. En cuanto a retribuciones no estamos mal con respecto a otras comunidades y con respecto al Estado. Teníamos un problema en los empleos públicos bajos, en auxiliares, en administrativos, en subalternos, y eso lo hemos recuperado y hemos hecho en el Acuerdo de Administración Sindicatos 2006-2009, hemos hecho una subida salarial relacionada con resultados. Y en ese sentido yo creo que estamos bien. El resto de ayuntamientos y cabildos yo creo que bien. Los temas van más por la propia modernización y generar incentivos en los empleados, ¿no? Con trazo grueso también apuntamos algunas de las estadísticas consultadas, que en Canarias, con las diferentes administraciones, trabajan alrededor de 120.000 empleados públicos. Estamos hablando con todas las administraciones, la del Estado, como decía antes, la autonómica, la insular y la local. Señora Tabior, respondiendo un poquito también a la misma pregunta, que ¿considera que son un número de trabajadores públicos adecuado para lo que necesitan y demandan los canarios? Yo lo que insisto, y es el hilo argumental que he mantenido durante todo el debate, es que son los mejores preparados, los más formados, pero se les saca poco partido y poco provecho para los canarios. Yo soy más partidaria de un sistema en el cual pongamos a todos esos funcionarios, sean de la administración que sea, a remar todos en el mismo sentido. Pero yo he escuchado hoy hablar de algo que a mí me encanta, y es lo que se estila en la Unión Europea, que es el sentirse cliente. Yo creo que los canarios quieren sentirse clientes de la administración pública, y si hay unos canarios, unos tinerfeños que quieren sentirse más clientes que ninguno, son los pacientes de la sanidad canaria. En Europa hoy se está hablando de que hay competitividad entre hospitales, entre clínicas, y en que la gente puede elegir dónde quiere operarse y por quién. En Canarias, yo lo comentaba esta mañana y ha salido en algún medio de comunicación, tengo una amiga que teniendo antecedentes oncológicos en la familia le han dado hora para el especialista para una mamografía en enero del 2009, ¿no? Claro, esto es lo que no podemos permitir, pero es que digo más, ¿cómo están nuestras urgencias? Nosotros, el Partido Popular, lleva una propuesta muy clara y muy concreta. 30 días para un diagnóstico, para una especialidad, y 2 meses para una prueba quirúrgica. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues poniendo todos los medios públicos y privados, siempre que estén acreditados al servicio de la sanidad en Canarias. Y si hacemos sentir al paciente cliente y le damos capacidad de elección. Pero yo no he venido a hablar de sanidad, sino de administración pública. Y vuelvo a insistir en una cuestión que me parece fundamental. Tenemos a muchos funcionarios muy preparados, muy formados en Canarias, trabajando unos contra otros por un sistema político-administrativo en Canarias mal organizado y poco eficiente. Y eso creo que como comunidad autónoma nos resta eficiencia, por no hablar de los complejos que tienen algunos, de buscar los males siempre fuera, especialmente en la isla de Tenerife, de buscar los males en Madrid o en Gran Canaria, cuando nuestros propios males vienen de aquí, de lo mal organizados que estamos en Tenerife y la poca eficiencia que les sacamos. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo porque es que me duele, pero no me duele a mí, le duele a todos los tinerfeños que se pasan horas, más de 2 horas todos los días parados en las carreteras. Voy a poner el ejemplo del cierre del anillo insular. Lleva 3 años el proyecto entre el Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Obras del Gobierno de Canarias, de un lado para otro, y no ha salido de Canarias para poder ser financiado al Estado. Y estamos orgullosos de eso. Eso es hecho en Canarias. Eso ha sido hecho en Canarias. Y además han sido cómplices. ¿Qué sentido tiene hoy por hoy en Canarias que la Dirección General de Carreteras esté? Yo comprendo que la Dirección General de Transportes para las comunicaciones, tanto de tierra como de mar, esté en el Gobierno de Canarias. ¿Pero qué sentido que tienen las carreteras? Eso nos está restando eficiencia y ya era hora de que alguien se pudiera poner a pensar en eso. Y voy a poner otro ejemplo. Estamos volviendo a hablar de sanidad. En Canarias, 10 de cada 100 pesetas del gasto sanitario, de los 6.000 millones de euros que gastamos en sanidad,
lo gastamos en las enfermedades que tienen consecuencias en la diabetes. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias por fomentar los hábitos de vida saludables y por fomentar la educación en la nutrición? Nada, nada. Y estas son las cosas por las cuales Coalición Canaria va a tenerse que despedir del Gobierno de Canarias. Bueno, parece que estamos hablando de todo un poco esta noche. Señor Matos, por favor, Sí. ¿qué opina usted al respecto? Bueno, pues insistir en lo mismo, ¿no? Evidentemente, los últimos años en Canarias, como nos estamos refiriendo continuamente a la Administración Canaria, Administración del Cabildo Insular de Tenerife, ahí han habido dos partidos que han estado gobernando, es decir, por tanto entiendo que hay una corresponsabilidad tanto por parte del Partido Popular como por parte de Coalición Canaria, tanto en los éxitos que pueda haber como, por supuesto, en los fracasos. Por tanto, cuando se hace un análisis de la situación y se destacan aquellas cuestiones que no funcionan, pues entiendo que ambas formaciones políticas deben asumir su parte de responsabilidad. No entiendo muy bien la postura del Partido Popular cuando sigue estando en estos momentos formando parte de esas instituciones en cogobierno con Coalición Canaria, ¿no? Y trata de, en fin, de dibujar un panorama en el cual parece que no existe ninguna responsabilidad. Y yo, la verdad, que si coincidiendo con el análisis que hace Cristina, yo no entiendo cómo han continuado formando parte de esos gobiernos. La verdad es que no lo puedo entender y creo que muchos ciudadanos tampoco lo entienden, ¿no? Cuando hablamos de sector público, la pregunta era en estos momentos si son muchos o pocos. Yo creo que la respuesta no es si son muchos o pocos, es que serán muchos o pocos en función de la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta datos como son las listas de espera en Canarias, que son probablemente las de más larga duración de todo el Estado, o por ejemplo los datos de fracaso escolar, cuya estadística encabezamos a nivel de todo el Estado español, pues hombre, uno tiene que pensar, porque eso también es administración pública, la educación es administración pública, la sanidad es administración pública, algo es evidente que no está funcionando correctamente, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces, y yo en esto sí que quiero arrimar un poco la sardina a mi asco, el asco a mi sardina, por la parte que me toca, nos olvidamos de una administración muy importante, que si no funciona bien significa que la sociedad no está funcionando correctamente, y es la administración de justicia, de la que se habla poco, y en la que estamos, el Gobierno de Canarias tiene unas competencias, el Gobierno del Estado tiene otras, pero la administración de justicia le corresponde al Gobierno de Canarias y ahí tenemos un reto importante que asumir. Es una administración que es francamente mejorable tanto desde el punto de vista de la equipación material como incluso propia situación de los funcionarios. Es difícil encontrar en estos momentos un sector dentro del funcionariado de Canarias que no esté en conflicto. Profesores, médicos, enfermeros, bomberos. Todos los días existen reivindicaciones, periodistas de la televisión autonómica de Canarias, ¿no? En fin, es difícil, en un clima laboral también complicado, ¿no? Esto dibuja todo un panorama que yo creo que hace pensar que la solución está por dar un giro en esas políticas de funcionamiento de la Administración Pública de Canarias, ¿no? Bien, yo les aportaba este dato de cuantitativo respecto a la cantidad de empleados porque hace menos de 6 meses, un poquito más quizás, perdón, la patronal, la COE, llegaba a hacer unas declaraciones bastante duras al respecto del funcionamiento del sector público canario diciendo varias cosas. Una, que era muy grande, según decía la COE en aquel momento, que sobraban, llegaba a decir 11.000 funcionarios, llegaba a cuantificarlo, y una cosa que dejaba en el aire, que nos costaba muy caro y que estaban demasiado bien pagados. Esto evidentemente lo dice la patronal, yo no sé si de alguna forma respecto a estas, digamos, acusaciones directas respecto a cómo funciona, o más que acusaciones, argumentos contrarios a la actual dimensión de la Administración Pública Canaria, podemos aportar algo en esta mesa. ¿Coincidimos en parte con lo que se dice o tiene que ver con lo que planteaba antes el señor Medina de, bueno, que es lo que hay, es lo que hace falta, ¿no? La verdad que el moderador hace un esfuerzo para que nos centremos en los temas que corresponden a administración pública y parece que esto es un debate de política general. Evidentemente, yo no voy a hablar de educación, no voy a hablar de sanidad y de otros temas porque podríamos hablar de inmigración, podríamos hablar de justicia y podríamos hablar de numerosos temas que yo creo que corresponden a otro ámbito y que si no nos perderíamos. Yo creo que hay que aportar soluciones. El problema muchas veces es que cuando hablamos de administración pública es una queja continua y con razón, porque tardan los procedimientos, efectivamente,
porque los propios procedimientos para garantizar el interés general en numerosas ocasiones así ocurre. Pero hay que aportar soluciones. Yo creo que, desde luego, defiendo las aportaciones que hace Coalición Canaria y tiene numerosas con respecto a la administración pública. Hay un panel importante, yo diría que 5 pilares en las aportaciones que hace para modernizar la administración pública. Una es de pura modernización, todo lo que es los temas de acercar la información al ciudadano, que ya hemos empezado, que hemos comenzado con unas oficinas de información al ciudadano integrales en los edificios múltiples en Tenerife y en Las Palmas, y que esto se extenderá a los distintos cabildos y ayuntamientos, con acuerdo con los ayuntamientos. Digo que hay un pilar importante, debemos aportar soluciones para modernizar la administración pública, y en ese objetivo de acercar al ciudadano, y en el ámbito de nuestras responsabilidades, los que estén en los cabildos, los que estén en los ayuntamientos, y los que estemos en las comunidades autónomas, en el gobierno de las comunidades autónomas. Yo creo que esto hay que aportar soluciones. Otra es el autogobierno y la identidad. Yo creo que el Estatuto de Autonomía es un marco importante, a pesar que a veces cuesta trasladar información a los ciudadanos sobre la importancia del Estatuto de Autonomía, pero es nuestra Carta Magna en este sentido, en la comunidad autónoma. Y en el Estatuto de Autonomía se establece una serie de competencias importantes en las administraciones públicas. Hay que establecer estrategias para internacionalizarnos. Es decir, que no podemos vernos en el ombligo con la administración pública, hay que hacer planteamientos de colaboración en el ámbito europeo con otras administraciones, tener esa vocación. Y medidas fiscales, pues mire, Cristina, medidas fiscales aportamos todos. Yo creo que todos los programas aportan medidas fiscales, desde sucesiones hasta patrimonio, con deducciones a la renta, y yo creo que este es otro debate. Pero además yo creo que deberíamos de establecer mecanismos para fortalecer nuestras pequeñas empresas. La queja que establece, y ahora retomo el planteamiento que hizo el moderador, es que evidentemente las empresas contribuyen a un bienestar y a veces la administración pública vamos a otra velocidad. Pero yo creo que las empresas tienen la responsabilidad, junto con la administración, de modernizar la propia administración. Y ahí nosotros hemos puesto una batería, un mecanismo de la emprendeduría, de fortalecer las relaciones de contratación pública con las empresas, de condicionar las políticas de las empresas a la contratación de canarios, y hay una serie de medidas importantes. Yo creo que en la medida de que el tejido social, empresarial, se fortalezca en relación con la administración pública, contribuimos a evitar esos comentarios que en numerosas ocasiones, pues bueno, es de una desgana o de una crítica que en ese sentido yo no la veo catastrofista, sino que habría que unir esfuerzos para colaborar empresas y administración pública. Señor Tavío, si quiere apuntar algo al respecto. Yo, desde luego, vuelvo a insistir en que hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Y por mucho esfuerzo que hagan los contertulios en este debate por intentar llevar esto al plano de la ideología, yo creo que es un hecho objetivo, aceptado por todos los canarios, particularmente por los tinerfeños, que la administración pública es poco eficiente. Y yo lo que he querido decir hoy es que eso no es culpa de los funcionarios, sino del sistema político-administrativo que nos hemos dado, que ha sido el que ha aceptado Coalición Canaria, que es quien ha tenido la responsabilidad mayoritariamente durante los últimos 20 años, porque nosotros tuvimos la responsabilidad, pero muy corta, y no se nos puede pedir más. Y yo quiero poner un ejemplo, y decía que la empresa pública tiene que colaborar con la empresa privada. Pues claro que sí. Yo soy absolutamente liberal y creo en la competitividad, y creo que a los canarios no hay que darles subvenciones para que los contraten las empresas canarias, sino a los canarios hay que darles trabajo para que puedan demostrar lo que valemos los canarios, porque somos la generación más formada, los que hemos podido, y todavía quedan muchos que podrían tener más oportunidades. Pero yo pongo el ejemplo de alguna forma el sector privado más desfavorecido en Canarias, que es el sistema del voluntariado, el sistema de las organizaciones no gubernamentales, de las ONG. Cuando una ONG, cuando cualquier fundación que trabaja por el fomento, por la defensa del cáncer, por la defensa de la diabetes, por la defensa de lo que sea, te dice que reciben subvenciones y que más del 50% de esa subvención se lo gasta en papeleo ante la administración pública, quiere decir que nuestro sistema está fracasando. Y eso es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que yo digo, y eso no tiene ideología, eso no tiene color político. Y en eso, desgraciadamente, yo creo que algunos llevan demasiado tiempo secuestrados por la administración pública,
Y yo digo, por una administración pública que tiene ganas de demostrar la eficiencia porque es la mejor preparada, pero que desgraciadamente no ha tenido los políticos con la valentía, con la visión de futuro, de saber descentralizar nuestra comunidad autónoma y de organizarla de manera que fuera realmente un servicio para los ciudadanos y no realmente trabas constantes para el desarrollo y para la prosperidad de los canarios. Y yo insisto mucho en que nosotros en nuestro programa electoral llevamos, en vez de más leyes, menos leyes, suprimir aquellas leyes que no se cumplen y desde luego refundir aquellas que son complicadas y que hacen engorrosa la vida diaria de los ciudadanos, de los tinerfeños y por supuesto de las empresas. Señor Mato, le corresponde ahora el turno de palabra y tal como estamos organizando el debate, ¿tendrá algo que decir seguro respecto a las últimas intervenciones? Pues sí, yo a Urbano decirle que estoy de acuerdo en lo complicado a veces que es transmitirle a los ciudadanos lo bueno del proyecto de estatuto, que ni siquiera todavía está aprobado, ¿no? Lo hemos visto en la reciente campaña publicitaria en la que el Gobierno de Canarias ha dejado de lado el explicarnos en qué consiste el Estatuto de Canarias y nos ha explicado que tenemos una serie de palabras como sancocho y papa arrugada y todo esto, que por supuesto ya sabíamos y que como consideran que los ciudadanos pues no vamos a entender en qué consiste el Estatuto, porque como ha dicho Urbano es demasiado complicado, pues nos dicen aquellas palabras que utilizamos en nuestra habla diaria, por otra parte, ¿no? Para todo eso gastándose una gran cantidad de dinero de los ciudadanos y de la administración pública, por otra parte, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con una afirmación que ha hecho Cristina, y es que no hay una posición ideológica respecto a la administración. Yo no lo comparto, por una sencilla razón. Porque hay quien sí se puede permitir el lujo de no tener ninguna relación o poca relación con la administración pública. Hay quien se puede permitir mandar a estudiar a sus hijos a un colegio privado, hay quien no se lo puede permitir. Hay quien se puede permitir la seguridad privada y hay quien no se la puede permitir y es un servicio. Hay quien se puede permitir a la sanidad privada y hay quien no se lo puede permitir. Y por tanto, a mi juicio sí que existe una carga ideológica muy importante a la hora de entender la eficacia, la eficiencia y el buen funcionamiento de la administración, porque es la mejor garantía de una buena prestación de unos servicios públicos, que nos hace a todos iguales ante la administración. Luego el que quiera o desee y pueda acudir a los sistemas privados, que ahí está, pues muy bien, pero hay que garantizar que quienes no tienen recursos para poder acudir al sistema privado lo puedan hacer en el sistema público. Y esto tiene una carga ideológica muy profunda. Yo no creo que se pueda desnudar de ideología un debate sobre la administración pública. Yo, por tanto, no comparto esa afirmación que ha hecho Cristina, ¿no? Y por último, quiero insistir en una idea que se ha planteado varias veces a lo largo de este debate, y es la idea de cliente frente a la administración. Y esto también es ideológico, porque cuando vamos a una administración no vamos a comprar. No somos clientes que vamos a demandar a comprar un servicio o a comprar un bien. Somos ciudadanos que vamos a exigir un servicio. Por tanto, no estamos hablando de compraventa, estamos hablando de derechos. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de ciudadanos. Y por eso creemos, al menos el Partido Socialista lo cree así, y es una de nuestras propuestas, que se hace imprescindible aprobar en el Parlamento de Canarias una ley del estatuto, digamos, de derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública de Canarias. Porque es imprescindible que los ciudadanos estén protegidos, que estén defendidos frente a la Administración y que estén informados de sus derechos y que estén en posibilidad de ejercerlos cuando la Administración, pues por unas circunstancias o por otras, por, complejidad administrativa, por un mal funcionamiento debido a otras causas, por escasez de presupuesto, etcétera, puedan poder exigirle a la Administración que le preste el servicio que la Administración está obligada a prestar. Un ejemplo, La Laguna. Hablo de La Laguna porque soy concejal de La Laguna y soy candidato a ser concejal otra vez. ¿Cómo es posible que un municipio como La Laguna, que tiene más de 140.000 habitantes, que la ley de base de régimen local le exige, por el número de habitantes que tiene, tener un servicio municipal de transporte, y sin embargo no lo tiene, después de 20 y tantos años de democracia? Esto realmente es exigible por los ciudadanos, que sí, está en la ley, pero en efectos prácticos es exigible. Parece que no, ¿no? Y es un servicio obligatorio de que tiene que prestar, por ejemplo, el municipio de La Laguna, que carece de un servicio municipal de transporte. Es un ejemplo de lo necesario que se hace poner en marcha una Carta de Derechos de los Ciudadanos frente a la Administración. Muy bien, tomando esta última consideración, yo les quería plantear de forma muy rápida también alguna propuesta que ustedes manejen respecto a cómo acercar
a los ciudadanos a la administración o a la administración a los ciudadanos. Da igual, digamos, en este caso la dirección. Señor Medina, si quiere empezamos por usted. Parece que... ¿Sobre lo que se está haciendo? La compañera del Partido Popular parece que no es parlamentaria y que tiene algo de responsabilidad en la iniciativa legislativa. Es decir, que para modernizar la administración pública es necesaria iniciativa legislativa y yo que supongo que el PP tendrá alguna iniciativa legislativa para modernizar la administración pública. Yo le recuerdo que no es posible liberalizar determinados servicios en la administración pública ni trasladarlos al sector privado. Y sobre todo en Canarias, donde apostamos en los presupuestos de la comunidad con un 70% de los presupuestos para educación, sanidad y servicios sociales, y luego el 10% para temas del territorio, que evidentemente es necesario. Yo creo que, dándole importancia a las iniciativas legislativas, amigo Gustavo, y que siempre tendrá la ocasión y lo puede hacer libremente de nombrar el Ayuntamiento de La Laguna, que yo también tuve responsabilidad en el Ayuntamiento de La Laguna, será bueno una iniciativa, pero yo creo que los políticos, los responsables públicos, tenemos la obligación constante de estar con los ciudadanos. Cualquier mecanismo que se establezca de sugerencias, de reclamaciones, de generar foros de opinión, de participación, pero no de forma estética, sino en la práctica, es decir, que al menos los ciudadanos puedan ver que efectivamente si tienen una iniciativa o si tienen una reclamación sobre algún procedimiento o sobre alguna idea nueva de cómo actuar la administración, al menos se pueda hacer en la administración y se pueda dar vía. Yo creo que eso es una obligación. Yo creo que los ayuntamientos son más cercanos, lo pueden hacer la administración local, y en el gobierno tenemos la responsabilidad constantemente, y desde luego los parlamentarios, de estar cercanos a los ciudadanos. Si me lo permite, señor Miguel, yo les informo para que lo sepan que nos quedan 4 minutos del programa y intentaremos que todos tengan por lo menos un último... Bueno, evidentemente usted está votando ahora su último turno de intervención, o sea que... Yo quiero, desde luego, ir a la reflexión que ha hecho don Gustavo Matos respecto de la vuelta al pasado, ¿no? Cuando yo he dicho que se pueden poner los medios públicos y privados al servicio del ciudadano para que el ciudadano sea cliente, y él pretende otra vez sembrar la opinión, la imagen de que hay unos que pueden o no, señor Matos, que hemos avanzado, que hoy por hoy la mayoría de los colegios privados son concertados, y por cierto yo repasaría el número de miembros del Partido Socialista de Tenerife que tienen a sus hijos en esos colegios, y yo me alegro, en esos colegios concertados que son competitivos y que valen tanto como los públicos. Por cierto, yo me eduqué en un colegio público, lo digo para que tome nota, por lo tanto ningún complejo. Y respecto a la sanidad pública o la privada, yo insisto, queremos que los ciudadanos canarios se sientan clientes y queremos que los ciudadanos canarios tengan los mejores servicios de Europa. Es más, yo apuesto por sacarle más partido a la sanidad en Canarias y que los europeos puedan venir de turismo y a operarse en Tenerife. Y que nuestros profesionales, que por cierto, los profesionales canarios sanitarios quieren ir a la empresa privada, y será porque están bien pagados, porque no creo que sean masoquistas, y por lo tanto, si vienen muchos europeos a operarse en Tenerife y si le damos a elegir a los pacientes, querrá decir que tenemos el mejor sistema y el más competitivo, porque no creo que nadie sea masoquista y quiera operarse con malos médicos o con un mal servicio. Desde luego, yo creo, voy a poner un ejemplo, señor Medina, un ejemplo muy importante. ¿Cuáles son los funcionarios por antonomasia en nuestra comunidad autónoma? Los maestros. ¿Por qué no por qué ustedes han tenido la oportunidad desde hace 4 años de la homologación de los maestros, de mejorarles el salario? Un tema nuevo ahora, nos queda minuto y medio. Pero es que es una realidad. ¿Por qué no se ha considerado a los maestros? Por cierto, el candidato de Coalición Canaria viene de esta profesión y sabe. Lo que pasa es que ya no se acuerda de lo que cobran. Y respecto de la carrera profesional, a mí me ha dicho la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en sede parlamentaria, ya que tanto le gusta al señor Medina el Parlamento de Canarias, que el problema de la sanidad canaria es que la Comunidad de Madrid o la de Valencia paga mejor que la Canaria, y por lo tanto la culpa de la fuga de los profesionales en Canarias la tienen Madrid, o eso digo yo que será, y que algo tendrá que ver que nosotros los paguemos mal. Permitamos contestar al señor Medina, simplemente en un para, minuto y medio, para que tenga palabra el señor para Matos. terminar, el Partido Popular quiere un gobierno de Canarias donde se simplifique la maraña administrativa, se simplifique la administración pública canaria en beneficio de los ciudadanos, y queremos una administración pública adaptada a Canarias. Adaptada a Canarias quiere decir
que hay que potenciar los cabildos y los ayuntamientos. Señor Medina, tiene 15 segundos de verdad para que pueda cerrar el señor Matos. Ha sacado un tema que en estos momentos está en conflicto. Saben que se hizo una homologación en los años 90 con una ley. En estos momentos hay una negociación entre el Gobierno y el Comité de Huelga, y lo que dice el Gobierno al respecto es lo siguiente, que está dispuesto a hablar de cualquier subida salarial siempre que esté ligada a mejorar los resultados de la educación. Si le parece lo dejamos ahí. Señor Matos, por favor, le pido que cierre su última intervención. Sí, yo siento romper el idilio, ¿no?, entre Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Idilio? Sí, sí. Bueno, yo creo que esto no se lo cree nadie, ¿no? Quiero decir que esto yo creo... Yo quería contestarle, o sea, vale, que ¿no?, que me parece perfecto. absolutamente nada. Que los ciudadanos que están informados y han seguido la política canaria en los últimos años, esto yo creo que es poco creíble, poco creíble, ¿no? Es bastante poco creíble. En los últimos 3 años. Sí, bueno, nosotros no hemos gobernado... Les pido por favor... Rodríguez Zapatero ha tenido 3 años para hacer muchas cosas por Canarias y no lo ha hecho. Les pido por favor que dejen terminar, señor Matos, para mantener el orden. Sí, no, yo lo que decía es que, bueno, el idilio continúa, ¿no?, en sitios como el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde doña Cristina sigue siendo concejal, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, o sea, ese idilio continúa, ¿no? Por lo tanto, que yo creo que esto, pues poca gente se lo puede creer, que haya seguido con un poco de atención la política canaria en los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, está bien. Cristina se ha enterado, yo creo que, bueno, sí lo sabe, pero a lo mejor el dato se le ha pasado, que existen en Canarias, son datos además no elaborados por el Partido Socialista ni por la Coalición Canaria, son datos, por ejemplo, de Cáritas. Existe un 20% de la población de Canarias viviendo en lo que se denomina el umbral de la pobreza, es decir, viviendo con alrededor de 500 euros al mes, con graves dificultades para llegar al final de mes. Yo creo que este tipo de gente, de ciudadanos, de personas canarios y canarias como nosotros, no pueden permitirse llevar a sus hijos a un colegio privado, no pueden permitirse una sanidad privada, no pueden permitirse una seguridad privada. Y cuando hablamos de administración pública y hablábamos antes de ideologización y de conceptos ideológicos de la administración pública, esto creo que es importante, ¿no? Y por lo tanto, creo sinceramente que tenemos una deuda pendiente con todas estas personas de hacer una administración ágil, eficaz y que preste unos buenos servicios para quien no se puede pagar los servicios privados. Pues yo les informo que nos hemos salido evidentemente del tiempo, porque teníamos 4 minutos hace un rato y hemos seguido hablando, y no queda otra cosa que despedir este programa y esperar que por lo menos los telespectadores hayan disfrutado o hayan aprendido algo respecto a qué opina cada uno de los invitados esta noche sobre la administración pública o sus respectivas formaciones políticas. Evidentemente a estas alturas de la película, cualquier debate que se organice en cualquier televisión tiene un marcado carácter electoral. Lo han podido comprobar ustedes cómo se ha teñido este programa de propuestas electorales en el último tramo. De cualquier manera les esperamos la semana que viene, que sigan pendientes de Canal 8 y en este caso de Punto de Encuentro. Buenas noches y muchas gracias. Mm-hmm.